El pasado 16 de marzo, durante una visita a la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, el rey Felipe VI de España reconoció, entre otras cosas, que pese a las directrices ordenadas por los reyes católicos Isabel y Fernando de Aragón y después Carlos V, léanse leyes de Burgos y las nuevas leyes de Indias, hubo mucho abuso durante la conquista. Acotó que con los valores de hoy en día no podrían sentirse orgullosos de la conquista. La declaración se dio frente al embajador de México en España, el controvertido Quirino Ordaz, oficialmente representante del Estado mexicano. Aunque el reconocimiento realizado por el rey, jefe del Estado español, no significa propiamente una petición de perdón. Vale la pena señalar algunas claves. Efectivamente, el reconocimiento del rey se da dentro del marco de una estrategia sutilmente calculada. Primero, concede a la titular del Ejecutivo mexicano un gesto equilibrado a las encendidas y exageradas pretensiones del Tlatoani macuspano, mismo que parece no acostumbrar a investigar la historia de México más allá de los textos oficiales. Segundo, el rey hace el comentario precisamente ante un embajador y muy particularmente en una exposición artística sobre los pueblos indígenas. Tercero, las palabras utilizadas por el rey, probablemente memorizadas, pusieron el acento en los bemoles. A saber, no se deben juzgar los actos del pasado con la moralidad de hoy. En sentido estricto, no fueron los ascendientes del actual Borbón, sino los súbditos de otra casa real, los Habsburgo, quienes lograron la conquista de México. Y siempre hay que decirlo, con la determinante ayuda de otros miles de indígenas. Y si bien el rey actual es un sucesor más de la corona, nunca ha sonado lógico que el actual tenga que disculparse por los actos de otros, con todo y que representen a la misma institución. Explorar algunos ejemplos de esto del lado mexicano da para muchas horas de debate. Imagine usted, querido lector de Biblias para herejes, que su presidenta tuviese que disculparse con los mexicanos a nombre de la presidencia por los excesos y las corruptelas y los saqueos y las masacres y los errores de sus antecesores. Imagínese que Sheinbaum le pide perdón por el Fobaproa. Imagínese que Sheinbaum nos pide perdón por haber perdido más de la mitad de México en la guerra del 47. No eran sus parientes, pero ya había presidentes. Si uno tuviera que pedir perdón a los descendientes de los afectados por nuestros antepasados, no acabaríamos nunca. Si algún presidente tuviera que cargar con los pecados políticos de sus ancestros y pedirle perdón a la gente por las tropelías gubernamentales que sus parientes cometieron, no habría familias políticas en México. Échele tatema, querido defensor de las causas imposibles, y póngase en el otro ejemplo. Imagínese, si es que no le ha pasado ya, que los decretos y las leyes aprobadas por el Ejecutivo Federal para protegerlo son vulneradas de vez en vez, casi a diario, por los propios encargados de aplicarlas. ¿Le suena familiar? Tome nota. No le extrañe que algún día un descendiente de un presidente logre ocupar la silla presidencial. Cuauhtémoc Cárdenas lo intentó. Entonces verá lo absurdo de la pretensión. En fin, el asunto es que el reconocimiento del rey, ejemplo maestro de que la diplomacia de terciopelo todavía funciona, ha generado un deshielo diplomático que, por los diversos acontecimientos internacionales, representa una oportunidad imperdible para ambos países de estrechar los lazos culturales y profundizar en su relación económica. Entérese del contexto.
La España de Pedro Sánchez ha tenido recientemente varias querellas con Trump. La que más ha hecho ruido es la negativa del gobierno español a que sus bases militares fueran utilizadas por Estados Unidos como parte de la logística para atacar Irán. Como bien se sabe, la negativa enfureció al troglodita del norte. Pero hay más. La postura del gobierno de Sánchez en torno a Israel también ha generado controversias con el régimen de Trump. Que España sea uno de los estados de la Unión Europea que han llamado por su nombre al genocidio cometido por el nuevo Goliat del Medio Oriente no ha caído bien en los círculos conservadores en ambos lados del Atlántico. Es más, recientemente España ha sido uno de los estados que han solicitado restricciones al acuerdo de asociación con el Estado judío, y esto es considerado una afrenta para muchos en el gobierno de Netanyahu y, por supuesto, por sus patrocinadores gringos. En el caso de México, la situación es más alarmante. El delincuente del norte presiona a nuestro país desde todos los frentes, amenaza con tirar el Temec al caño, exige concesiones en materia de seguridad, vulnera la soberanía, chantajea, extorsiona, amaga con una intervención militar. Es en estas circunstancias que la presidenta Sheinbaum participó en la cuarta reunión en defensa por la democracia. Leyó un discurso mecánico, tibio, que pretendió ser emotivo, discurso de profesora del CENTE en lugar de jefa de Estado, entre el romanticismo simplón y el populismo, carente de la creatividad o el llamado a la acción que se requiere ante una amenaza como la de Trump. Discurso que se limitó a cacarear la antigua resistencia de algunos connacionales y a refrendar los principios constitucionales de la política exterior. De su única propuesta, mejor ni hablo. Financiar la reforestación con cargo a la venta de armas es irrisorio, irrealizable. La única conveniencia que fijó para México tuvo que ver con su rechazo a una posible intervención militar de Estados Unidos en Cuba, posición que también respaldó Lula de Brasil y a la que, por cierto, con mejores argumentos, se sumó el derechista canciller alemán Friedrich Merz el martes 21. El argumento esencial no tuvo que ver, como simplonamente interpretan los promotores de la ilegalidad internacional, con apoyar la dictadura castrista en la isla, sino con fortalecer el orden multilateral y el derecho internacional. Merz fue enfático al señalar que ningún país debe agredir a su vecino solo porque no le agradan sus líderes. Para los puritanos de la izquierda, en cambio, fue un mensaje alternativo para el gringo que, con suma prepotencia y violando el derecho internacional, intervino en Venezuela y atacó Irán. Obvio decirlo, también lo señaló el canciller. Cuba no representa una amenaza contra Estados Unidos. De darse, ya lo he señalado antes, sería una agresión cobarde e injustificada. Recuérdese también la guerra del 47 en que el agredido fue México. Por lo pronto, los buenos oficios del rey deberían servir para algo más que denunciar las ilegales intenciones del déspota del norte contra Cuba. México debería reconstruir plenamente la relación diplomática con España. Debería prepararse para la tormenta que se viene con la revisión del TEMEC, con miras a diversificar la economía, al margen de la pertenencia de España a la Unión Europea y al Mercosur. Debería profundizar sus lazos políticos y culturales con España, buscar acuerdos estratégicos y esencialmente aliados que estén dispuestos a apoyar y apoyarnos en la contención de un inestable y ególatra vecino del norte que cada que puede escupe un pedazo de mierda al que se le pone enfrente. Y se deja. Ante el azoro por la tormenta venidera, un guiño mutuo con España puede ser un nuevo comienzo que marque la diferencia. Ya editado el presente artículo, el viernes 24 trascendió, según la agencia Reuters, que Trump pretende suspender a España como miembro de la OTAN.
un despropósito. Con esto se acredita que el gendarme del norte y su séquito están fúricos. Es la respuesta trompista a la reunión de los gobernantes izquierdistas en Barcelona.